Chicos, cuando uno habla de la legislación aplicada a seguridad y uno empieza a pensar cómo esto yo lo puedo enlazar o conectar con lo que es la identificación de peligro, ¿ya? Recordemos que peligro es foco, auto, situación o condición, la cual puede ser causante o esperarse que sea la causante de un daño. ¿Daño a quién? A las personas y a los trabajadores, ¿ya? Eso en primera instancia. Y uno para hacer ese ejercicio, uno tiene que empezar a identificar peligros. En el fondo, yo trabajador, o yo experto en prevención, y voy a identificar los distintos peligros para mis trabajadores, pero también algunas situaciones o condiciones que durante el trabajo también pueden afectar su desempeño, o afectarlo a producir un daño a su salud. Y uno dice, pero, ok, pero entonces, ¿cómo uno lo puede como tratar de darle como una lógica? Cuando uno empieza a tratar de trabajar estos conceptos de una forma un poco más, quizás más estructurada o más ordenada, bueno, tengo que hablar esta secuencia. Uno también puede empezar en algunos aspectos a trabajar del final al principio. O sea, yo sé que un accidente de trabajo, un accidente de trayecto, un accidente fatal, un accidente grave, una enfermedad profesional, van a ser una consecuencia. Entonces, la pregunta más básica que uno se hace, y uno piensa y dice, ok, entonces, ¿cuál es el peligro que me origina esa consecuencia? Uno lo puede pensar así. Y de ahí, chiquillos, que uno empieza a darse cuenta de que identificar todos los elementos que potencialmente, o sea, ojo, potencial, que van a llegar a producir en un futuro un accidente de trabajo, trayecto de enfermedad profesional, para mí van a ser considerados peligros. Recuerden, foco, situación, acto o condición que puede esperarse que sea la causante de daños. Y para nosotros los daños en sí también pueden materializarse como una consecuencia. ¿Ya, chicos? Para que también empecemos a trabajar un poco los conceptos. Ahora, recuerden que el peligro va a estar y yo me voy a exponer al peligro, por lo tanto yo también me voy a exponer a una situación peligrosa, también como otra definición. Bueno, existen varias normas también que nos dan como luces o diferencias bien concretas de los conceptos, ¿ya? A medida que vamos trabajando el curso, vamos a ir trabajando distintas definiciones o quizás un concepto desde distintas miradas, para que nosotros empecemos a entender de que todo va a depender en seguridad desde el ojo con que tú lo estés observando. Ojo, observar, no mirar, ¿ya? Nosotros tenemos que entender las cosas, cómo funcionan, y entender que ciertas situaciones tienen que tener estructuras, pero dependiendo de qué muchas veces, desde lo que es la misma ley. Y en este caso, una de las leyes más importantes para nosotros es la ley de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Ahora, yo no sé si lo han conversado en legislación o lo habrán visto, pero el tema de las leyes y los decretos. Muchas veces las leyes estipulan ideas, te dicen ideas, pero el decreto en sí es lo que ayuda a que yo, empresa, yo experto en prevención, pueda, ¿qué cosa? Materializar esa idea en algo concreto, en algo tangible. Por eso es que muchas veces uno dice, la ley da la idea, da la noción, lo que se tiene que hacer, pero el decreto es más concreto y te da la noción de la idea en cómo tú lo puedes hacer. ¿Ya? Eso es lo que más nos interesa a nosotros. Porque, por ejemplo, tenemos que el Código del Trabajo estipula que tú debes implementar todas las medidas de control, y hacer un control de los riesgos. Y uno dice, pero ¿y eso cómo lo hago? Ya, el 594, que es el reglamento que hemos estado viendo quizá en higiene, pero nos hemos dado cuenta también de una forma u otra, que también nos da nociones o actitudes o actividades que tenemos que hacer en ámbito también de seguridad. Ah, ok, ese decreto me va a ayudar también a cumplir lo que me estipula el Código del Trabajo, me estipula la ley de accidentes de trabajo profesional. Por eso es que es importante entender que hay estructuras que permiten. Señorita Peña, ¿una consulta? Sí, profe, hola, buenos días. ¿Ya? Lo que pasa es que la profe Nelly en legislación el otro día ¿Ya? diciéndole sobre la pregunta que nos hizo ayer sobre ¿Ya? desviarse del trabajo, ella nos dio el mismo ejemplo sobre ir a dejar a su hijo al colegio y ella nos ¿Ya? dijo que como no va a hacer prueba, ella nos dijo de que el seguro no le cubría
la licencia o algo así si a ella le pasaba algo con Ya, porque vamos a tenía hacer que lo dejar a su siguiente, hijo. Benjamín. Dame de aquí a la próxima semana, ¿ya? Para buscar el dictamen de la mutualidad con respecto a aquello, ¿ya? Ya. Por lo que yo le estoy explicando a usted es lo que yo me estoy basando en lo que estipula el espíritu de la ley, ¿ya? Ahora, si yo, trabajador, no aviso, y para mí es habitual, fuera de mi trabajo, tener que ir a buscar a mi hijo. Tengo un chiquito, por favor. Perdón, chiquillo, quería apagar el purificador de aire que me molesta. Ya, mira. Lo que pasa es que hay que también tener claro, la ley, por ejemplo, no va a dar cobertura en ciertos aspectos. La ley en ese aspecto es clarita antes, que va a dar cobertura, ¿ya? Siempre y cuando sea un hecho habitual. Y te lo dice así, te lo define así. Ahora, si tú no avisas, tu empleador no sabe qué es eso, lo más probable es que no va a tener cobertura porque no es algo informado. Ahora, yo insisto, ir a dejar a un niño al colegio es un hecho habitual, no es un capricho. Distinto sería, por ejemplo, si uno va a comprar algo para la casa. Por eso también hay que tenerlo bien claro con eso. Ahora, para su actividad, señorita Peña, dame de aquí a ver, con usted me puedo juntar. Parece que usted tengo clase el martes, entre martes y miércoles, ¿ya? Vamos a trabajar ese tema en específico con el dictamen de la superintendencia, ¿ya? Déjeme igual buscarlo porque no es tan sencillo a veces encontrar cosas así, hay que buscar, ¿ya? Pero para que ustedes no tengan inconvenientes, trabajen con la información que le da la profesora, ¿ya? Para que no tengamos inconvenientes nosotros con que ustedes puedan responder algo de manera incorrecta, ¿ya? Para que ustedes también queden con esa tranquilidad. Ahora, lo que es importante desde el punto de vista de identificar el peligro es identificar todas las situaciones que a nosotros como consecuencia nos va a generar esto. Una cosa es la consecuencia que se origina en la persona, que es una lesión, ¿ya? Y lo otro va a ser la consecuencia que se va a originar para la persona, o para el empleador, perdón, en este caso. Hay que, como vamos a empezar a trabajar en la unidad 2, nos vamos a percatar de que tenemos algunos indicadores, algunos temas estadísticos que van a afectar en sí el desarrollo o las estadísticas, o más que el desarrollo chiquillo, va a empezar a afectar un punto económico, que es el tema del pago del seguro. O sea, nos hemos dado cuenta que el seguro tiene que pagarse para ciertas cosas. Javier, hago lo mismo. Respondan, ustedes síganse a lo que la profesora les explicó, ¿ya? Y si tenemos una duda con eso, lo vamos a aclarar la próxima semana. Pero para que usted no le genere un prejuicio, responda de la manera como le preguntó la profesora, ¿ya? O sea, como le explicó la profesora en realidad, para evitar inconvenientes. Entonces, chicos, esto es lo importante. Nosotros definir cuáles van a ser las situaciones o actos que pueden generar esto que tenemos acá, ¿ya? Ahora, en la práctica, chicos, muchas veces le va a ser más complejo determinar ciertos elementos para que generen enfermedades profesionales. Pero es importante también empezar como a trabajarlo. Para un experto en prevención nunca es lejano o es incorrecto decir que la higiene industrial uno siempre lo va a tomar como algo no con la tanta importancia, porque cuesta más visualizarlo, ¿ya? Y de hecho hay veces que para poder ratificar ciertas situaciones hay que utilizar equipo de medición, y eso a veces es lo que para uno es como un punto de quiebre, el acceso a un equipo, de que los arriendos son caros o no están tan disponibles. En la práctica ya vimos lo que corresponde a un accidente de trabajo, siempre hay que entender lo que va a ser en el contexto de la actividad laboral que tú desarrollas, ¿ya? Y también que la lesión tenga relación con la actividad laboral que tú realizas. O sea, si mi contrato define que mis tareas son de soldadura y justo me accidento realizando esa actividad y tengo una quemadura, la quemadura es la consecuencia, y el riesgo viene al contacto con elementos de superficie caliente, ¿ya? Eso hay que tomarlo como que es mi mecanismo de acción, con lo que genera la lesión. Eso siempre hay que entenderlo. Ahora, siempre uno va a estipular la relación directa o la relación indirecta. La relación directa es cuando yo me accidento realizando mi trabajo, propiamente tal. Y la relación indirecta por algún elemento o actividad del lugar de trabajo, ¿ya? Para poder también tomarlo desde esa perspectiva. Esos son los dos elementos, ¿ya? Uno tiene que tener siempre en cuenta.
Ahora, cuando uno va a comer o beber en el trabajo, un té, un café, por que no sea alcohol en sí, lo importante es entender esto de que si yo, por ejemplo, tengo o estoy en un lugar donde tengo alguna sustancia que pueda producir daño a la salud, como algún ácido o algún elemento gaseoso, hay prohibición de comer en esos lugares. ¿Ya? Y sin embargo, uno tiene que ir a lugares definidos para tal evento. ¿Ya? No me recuerdo si habrá en unos años como los fumadores. ¿Ya? O sea, hasta un par de años atrás, las empresas tenían que definir lugares específicos para los fumadores, no podían fumar en todas partes. Aparte, también tomarlo en cuenta como un caso similar. Los elementos constitutivos para que sea accidente laboral, actividad lugar y horario, ¿ya? Siempre que uno tiene que dar aviso al empleador si hizo un cambio de domicilio, aparte también tomarlo en cuenta. Y las excepciones siempre son los causados por el trabajador y algún motivo por fuerza mayor extraña. ¿Ya? Que en el fondo puede ser, por ejemplo, un accidente producto de una inundación, un sismo, ¿ya? Independiente de que la misma ley te va a dar estructuras o nociones de cómo va a actuar la mutualidad con respecto a esto. Voy a también tomarlo así. Bueno, ya con las distintas circulares, declaraciones al concepto de accidente de trabajo, que recordemos que es toda lesión que sufre un trabajador a causa o con ocasión del trabajo y le produzca incapacidad o muerte, ¿ya? Está ya la aclaración del concepto de accidente fatal y accidente grave. Ahora, lo que vamos a ver después más adelante en otra asignatura, que tendría que ser, por ejemplo, en riesgos críticos, ¿ya? Y también un poco en emergencias, que corresponde a actuación ante emergencias, que puede ser también en la asignatura de emergencia contra el incendio. Vamos ya también como a especificar bien los contextos que tenemos que tomar en cuenta nosotros a la hora de que ocurra un accidente fatal o un accidente grave. O sea, hay que también entenderlo así, para poder trabajarlo de esa forma. Ahora, de los accidentes graves, siempre van a... Señorita Peña, dígame por favor, ¿tiene alguna consulta? No, profe, no le pregunté nada. Es que levantó la mano la señorita, por eso le preguntaba. Ah, no, disculpe, no fue... Ahora, los accidentes graves, chiquillos, en la práctica vamos a tener 7 tipos, ¿ya? Pero desde el punto de vista laboral es muy común de que el E y el F no se den en mayor cantidad, mayor intensidad. ¿Ya? Razón motivo, porque labores de uso no es una labor que realicen todas las empresas y lo que es el uso de algún plaguicida está netamente restringido a empresas agrícolas. Entonces, como no es un riesgo que es tan común que se dé, uno siempre le da mayor preponderancia a lo que está acá. Ahora, si tenemos una empresa agrícola o asesoramos una empresa agrícola, el F corresponde a tener un control bien específico, ¿ya? Y también si tenemos una empresa que realiza labores de buceo, también tomar en cuenta el E. En el fondo, condición hiperbárica, como que ocurren para que realizan labores de buceo. En la práctica, si yo tengo un trabajo que me va a generar como consecuencia uno de estos elementos, ya ese trabajo tiene que identificarse su peligro y todas las cualidades. Bueno, más adelante, cuando ya empecemos a trabajar cosas más concretas, vamos a darnos cuenta de que uno va a tomar un trabajo y va a pensar cuáles son los equipos, las herramientas, cuáles son las condiciones del ambiente de trabajo, cuántos trabajadores están involucrados, ¿ya? Para poder empezar a ver eso. Chicos, ¿tienen alguna consulta? ¿Su evacuación o evaluación? Chicos, la evaluación de ustedes va a estar liberada ya la próxima semana, el día viernes, va a estar liberada por una semana. No va a ser un día específico. ¿Ya? Por si acaso, esa es mi metodología de trabajo. En la práctica, chicos, tenemos que tomar en cuenta de que van a haber situaciones que van a obligarnos a tener que tener claramente identificado qué es lo que, la actividad que nosotros vamos a realizar, pero lo otro importante es el motivo, o sea, más que un motivo, es que al tener una consecuencia de esta, vamos a tener que identificar qué es lo que lo puede originar, pero a mí también la misma ley nos obliga a qué cosa, a poder generar ciertas estructuras, como por ejemplo, si tenemos una maniobra
que tenemos que aplicar paro cardiorrespiratorio, también vamos a tener que tener una obligación con respecto a aquello, que es dar aviso de autoridad pertinente, ¿ya? Entre otros elementos, y también hacer una autodetención o paralización de faena. Quizás no va a ser la faena completa, sino el lugar específico donde está ocurriendo tal evento, ¿ya? Para también tomarlo en consideración. Esto, chico, en todo caso, este concepto de acá de accidente fatal y la definición de los accidentes graves vino a clarificar mucho, ¿ya? Y a estipular claramente lo que la empresa tenía que hacer cuando ocurría algo, cuando ocurría un suceso, un evento. Ya, chicos, eso es bien importante porque hasta un par de años atrás, yo me estoy refiriendo hace 3, 4 años atrás, esto no estaba definido claramente. Entonces, se daba para que cada empresa actuara de la forma que para ellos era la más lógica. Es importante que a medida que va avanzando el tiempo se van estructurando y regularizando situaciones, ¿ya? Para evitar que esta no tenga un manejo adecuado. El accidente de trayecto, ya que es el accidente que ocurre entre la casa-habitación y el trabajo, viceversa, ¿ya? Cuando uno ve eso, no dice en qué, si es para ir a almorzar, para devolverte, etcétera, no lo estipula, ¿ya? Eso es lo que tenemos que también nosotros tener bien claro. En la práctica, nosotros como expertos en prevención también podemos darle como ciertos tips o capacitar a las personas en autocuidado, en el fondo dar recomendaciones, que bajo ciertas horas, en otras ciertas bajo lugares muy oscuros, etc. En el fondo es para que el personal pueda tener salvaguardar su integridad física. Eso es lo que nosotros básicamente podemos hacer. Ahora, lo importante también es ver qué elemento o qué estructura nosotros también tenemos que tener para poder, ¿cómo se llama?, trabajar en esto. Me explico. Ocurre un accidente de trayecto, vamos a tener que también tener cierta documentación para poder realmente responder o que el seguro empiece a trabajar con la prestación médica y económica. O sea, un elemento de prueba, por ejemplo, va a ser si el trabajador sufrió un accidente vehicular, una copia del parte carabinero, por ejemplo, o una declaración jurada o una declaración de un testigo. ¿Ya? Eso también uno puede tomar en cuenta. Lo otro también que nos van a pedir a nosotros va a ser la copia de libro de asistencia. Una fotocopia del libro de asistencia. Copia del contrato de trabajo, las 3 últimas liquidaciones del sueldo del trabajador, y un elemento que se llama DIAT, que es la Declaración Individual de Accidente de Trabajo. Este documento, chiquillos, lo vamos a trabajar en la unidad 2 de Seguridad Industrial. Ya, vamos a conocer cómo es ese documento, cómo funciona, cómo se rellena, entre otras cosas. Y cómo eso tiene que también tener una coherencia con el contrato de trabajo, ¿ya? Y también una coherencia con la declaración del accidentado. Siempre toda persona que se ve involucrada en un accidente, ya sea el accidentado mismo como un testigo, es importante que uno tenga una declaración. ¿Ya? Una declaración que sea a puño y letra de lo que sucedió. Y para que eso también sea. Ya. Ya, mira, eso tiene que ser un caso bien puntual y específico, porque en ese aspecto, cuando la persona hace un ingreso a la mutualidad, mira, lo que pregunta Javier es lo siguiente, o sea, lo que cuenta es lo siguiente. Profe, consulta, la otra vez un trabajador tuvo una lesión en la espalda en el trabajo y no le hicieron pasar como accidente de trabajo. Ya. Ahí van a haber varias situaciones. Cuando ocurre eso, primero que todo uno tiene que definir claramente si la lesión ocurrió por el trabajo o por la actividad que estaba haciendo. ¿Ya? Y ahí viene todo un tema de una investigación que tiene que hacer tanto la empresa que el papel. O sea, la DIAT, la Declaración Individual de Accidente de Trabajo, ya. Es que también hay que ver varias cosas. Si realmente la actividad que estaba haciendo la persona estaba dentro de lo estipulado en el contrato de trabajo de la persona, ¿ya? O si la persona fue a hacer eso por mutuo propio o recibió una orden. Únicamente eso, o sea, hay que investigar todas las causales. Ya, en ese caso hay que ver qué pasó, cuál fue el procedimiento, cuál fue el error. Porque lo que si tú me dices que el supervisor de la otra empresa dijo que no le iba a hacer el papel, ¿será prefirió la DIAT o ahora está haciendo algún procedimiento o algún amedrentamiento? O sea, hay temas también con eso. O sea, eso hay que también tomarlo en cuenta.
¿ya? O sea, hay que ver bien, hay que investigar el caso y revisar bien toda la información. Claro, es que yo, empresa A, estoy prestando un servicio por una empresa B, la empresa B no se puede meter en la generación de un documento, ¿ya? Porque ahí van a haber mutualidades distintas, hay procesos administrativos distintos, ¿ya? O sea, hay incluso, miren, déjenme ver en qué asignatura lo podríamos ver. Mire, vamos a buscar una instancia en alguna asignatura para yo poder a ustedes explicarle la ley 20.123, que es la famosa ley de subcontratación. Y esa ley estipula cómo deben ser las comunicaciones entre una empresa A y una empresa B, una empresa contratista, por ejemplo. Entonces, ahí hay cosas bien claras que no se pueden interpretar, que son así. O sea, yo, por ejemplo, soy supervisor de la empresa A y se accidenta una empresa B que me está prestando un servicio para mí. Yo no le puedo negar a esa persona un documento, porque ese documento yo no se lo genero, se lo genera la misma empresa. ¿Ya? Cuando se accidenta una empresa contratista, debe dar aviso a la empresa mandante y empezar a ver todo el tema de las prestaciones, primer auxilio, investigación. O sea, hay cosas bien claras. Por eso es importante que más adelante conozcamos esa ley y esa ley cómo se estructura y cómo funciona. ¿Ya? Por si acaso, para que también lo podamos como trabajar, ¿ya? O entender, ¿ya? Pero hay situaciones, chiquillos, que muchas veces se dan en los trabajos y que se dan de manera tal que no se cumple con lo que define la ley, ¿ya? Y eso también hay que tomarlo como en consideración. Ahora, razón interrumpida por razón interpersonal, ¿ya? Y esta introducción por esta causa sea habitual y no responde al mero capricho, ¿ya? Pero esto vamos a trabajarlo bien la próxima semana para que tener la aclaración de lo que me define la superintendencia, ¿no? Para que no incurramos en algún error. Bueno, entre trabajos, ya lo que tenemos que entender es que siempre va a pagar o va a trabajar o a funcionar la mutualidad a la que yo me dirijo. O sea, si yo voy de la empresa A a la empresa B y la empresa B está adherida a la mutual XYZ, esa mutual va a tener que ser para con el trabajador el funcionar las prestaciones médicas, económicas y preventivas. ¿Ya? Para que ustedes también tomen ese contexto. O sea, recuerden que no es, o sea, legalmente hablando, una persona puede tener dos empleadores, ¿ya? Eso se da, eso existe. También para que podamos tomar en cuenta. Bueno, una enfermedad profesional, ya que es una enfermedad laboral causada de manera directa, por qué cosa o razón, por el ejercicio de la profesión, perdón, y que produzca incapacidad o muerte. Más adelante vamos a definir bien qué es incapacidad, qué significa una incapacidad temporal, permanente, días perdidos, días cargos, etc. Tenemos que trabajarlo bien. Pero son varios conceptos que me interesa que empecemos a conocer primero qué es una incapacidad y después vamos a ver los tipos de incapacidad. Siempre esto va a tener que ser en el contexto de la actividad laboral que tú desarrollas. Eso es también bien importante. Yo lo que siempre he recomendado, que uno cuando ya empiece a trabajar, uno también tiene que ir revisando la documentación de los trabajadores. Porque ante la ocurrencia de un accidente de una enfermedad profesional, uno tiene que saber bien dónde está cierta documentación que es necesaria para poder tramitar o hacer ingreso de un accidentado a la mutualidad, ¿ya? Y empiece ya a funcionar el tratamiento para la persona, o empieza a funcionar la prestación médica y económica. Y eso es importante que uno siempre tenga el listado de los trabajadores, por ejemplo, con los RUT, con los cargos, y uno empieza a revisar toda su documentación. Está el contrato de trabajo se condice con su cargo, entre otras cosas, ¿no? Para poder también tomarlo en cuenta. Yo siempre a ustedes, o les he explicado en estos días que hemos estado trabajando, de que la prevención de riesgo hay que dividir en dos ámbitos. En el ámbito netamente lo que es documental, lo que uno tiene que revisar en documentos y trabajar, ¿ya? Y lo otro, las actividades que uno realiza en terreno. O sea, la gestión documental también me ayuda a planificar las actividades que yo hago en terreno. Entonces uno tiene que después ir viendo cómo va manejando los tiempos, bueno, dependiendo de la empresa, lo que haga y el tamaño, para poder más o menos coordinarse con aquello. Lo otro importante es el artículo 21 del decreto sumo 40, perdón, que es el reglamento de prevención de riesgos, ¿ya? Y este artículo y decreto en sí ayuda mucho a generar ciertas actividades en prevención de riesgos. Este artículo genera la famosa obligación de informar del empleador, ¿ya?
Esto es lo que en el fondo sí se interpreta directo, que genera el ODI, la obligación de informar. Y el derecho a saber para el trabajador. Muchos me dicen, pero profe, es que el DAS existe, el artículo lo estipula y el ODI no existe. No. Tú lees el decreto textual y tú dices que el empleador tiene la obligación de informar al trabajador cuáles son sus riesgos. Tiene la obligación de. Ahora, si yo empleador tengo la obligación de informar, el trabajador, uno interpreta y tiene el derecho a saber cuáles son sus riesgos, ¿ya? Para poder también tomarlo esa perspectiva. O sea, si pregunta de prueba, el artículo 21 del decreto 40, ¿qué define? Define la famosa obligación de informar, el famoso OI. Ahora, en la práctica, ¿qué me dice? Obligación de informar oportuna y convenientemente. O sea, yo empresa voy a definir cómo le informo a mi trabajador, mis trabajadores, a cuáles son sus riesgos que están expuestos. ¿Y qué es lo que hace prácticamente el 99% de las empresas? Cuando un trabajador nuevo llega a trabajar, se le da o se le realiza este documento, ¿ya? Para que en el fondo esté consciente de cuáles son sus riesgos, cómo debe controlarlos, entre otros elementos. Ahora, el otro elemento importante es que cuando yo tengo un trabajador y este trabajador le voy a hacer un cambio a otro cargo, como va a tener un cargo nuevo con riesgos distintos, también debe explicársele esto, ¿ya? Ahora, ¿qué le informa uno al trabajador? Primero que todo, de los riesgos que tiene sus labores. O sea, ¿cuáles son los riesgos al que él está expuesto? ¿Cuáles son las medidas preventivas? Ya, o sea, en el fondo, ¿qué medidas de control él tiene que implementar? Y los métodos correctos de trabajo. Y de aquí en adelante, chiquillos, para nosotros los métodos correctos de trabajo van a ser los famosos procedimientos de trabajo, ¿ya? O los PTS, que también le pueden decir, o procedimientos, ¿ya? Eso para nosotros, chiquillos, van a ser los métodos correctos de trabajo. Más adelante vamos a ver cuál es la estructura de un procedimiento, cómo se hace, entre otras situaciones y circunstancias, ¿ya? Ahora, los riesgos son inherentes a la actividad de cada empresa. ¿Y esto cómo se puede interpretar? Que yo, empresa, voy a tener riesgos propios, que la empresa deba tener sus riesgos propios y así sucesivamente. O sea, si por ejemplo mi empresa se dedica a transportar carga, va a tener riesgos distintos a una empresa que se dedica, por ejemplo, a elaborar pan, por ejemplo. Ya vamos a tener riesgos distintos. Van a haber riesgos en común, por ejemplo, como un riesgo de incendio, un riesgo de asalto, pero como estos riesgos se dan, también van a ser un poco diferentes. Eso también hay que entenderlo de esa perspectiva. Chicos, hasta este punto, ¿tienen ustedes alguna duda o consulta que me puedan hacer, por favor? Ya. Ya, chiquillos. Recuerden que si van teniendo dudas, pregúntenos más, chiquillos, por favor. ¿Ya? Eso me interesa que quede todo clarito. Ahora, muchas empresas trabajan solamente esta parte del ODI, de la obligación de informar. ¿Ya? Se olvidan de que el ODI tiene como dos estructuras. Y no sé por qué lo hacen. O sea, yo siempre he dicho, el decreto está, el artículo está, y te define claramente lo que tú tienes que hacer. Ya no tiene doble lectura. Te define esto lo que tú tienes que hacer. ¿Ya? Para que también lo veamos desde esa perspectiva. Ahora, especialmente en informar a los trabajadores acerca de. Y esta es la parte que muchas veces las empresas no toman en cuenta sobre la obligación de informar los riesgos laborales. Nosotros siempre decimos que la primera parte es como que tiene más abocado a lo que es seguridad. Y la segunda parte es lo que viene ya un poco más a desarrollar un poquito de lo que es higiene industrial. Veamos lo que dice. Los elementos, productos y sustancias que deben utilizar en los procesos sobre la identificación de los mismos, fórmula, sinónimo, aspecto y color, y sobre los límites de exposición permisible de estos productos. O sea, si una persona, por ejemplo, un personal de aseo está trabajando con cloro, si una persona está trabajando, por ejemplo, con cloro, yo debo explicar a la persona, mira, este cloro es una sustancia líquida que al entrar en contacto con tu piel te va a producir una resequedad y te puede producir con el tiempo una dermatitis. En el fondo va a ser una afección a la piel. Ya, si tú también lo estás viendo, va a tener un rombito con unos colores, y el color azul
es daño para tu salud. Y tal número significa esto. ¿Ya? Ahora, uno también tiene que explicarle si el cloro tiene que diluirse, cómo se hace la dilución, por ejemplo, o sea, cuántas partes de agua por partes de cloro, también explicarle cuáles son los daños a la salud, y tiene que utilizar ciertas medidas de control. Y eso es lo que uno tiene que también explicarle al trabajador. O sea, eso se lo explica a uno, pero desde la perspectiva de la seguridad. El supervisor, ¿qué va a hacer? Le va a decir, mira, ¿sabes qué? Esto se trabaja de esta manera. Y le va a explicar el trabajo a realizar, ¿ya? Ahora, el ODI, chiquillos, uno tiene que también ser bien concreto. Los métodos correctos de trabajo. Quizás las medidas preventivas y los riesgos yo lo puedo señalar, yo lo puedo explicar. No hay inconveniente con eso. Sin embargo, la forma correcta de cómo hacer un trabajo es mediante un procedimiento, ¿ya? Y primera, como para que nosotros tengamos bien claro, chiquillos, nosotros no podemos hacer todos los procedimientos. O sea, por ejemplo, un caso hipotético, tenemos que hacer el montaje de un motor en un vehículo. Yo no soy mecánico, no sé, yo de mecánica, con suerte sé la mecánica básica y cómo funcionan ciertos equipos, pero cómo se realiza el trabajo en sí, eso lo sabe un mecánico, ¿ya? Por lo tanto, yo siempre he dicho, cómo se realiza el trabajo en sí concretamente, lo debe hacer el procedimiento, el encargado de hacer el trabajo junto con la supervisión. Pero nosotros, por ejemplo, bajo ese punto de vista, sí podemos ver los temas de seguridad. O sea, para colocar un motor en un vehículo tiene que haber un tecle. Y que ese tecle tiene que estar revisado, tiene que cumplir con ciertas características. Ok, el vehículo entonces también tiene que estar detenido. O sea, el vehículo en ese aspecto tiene que tener unas cuñas, etcétera. Entonces, chicos, hay distintos elementos o pasos de seguridad que nosotros sí podemos saber, sí podemos ver. Y nosotros, que ustedes más adelante se van a dar cuenta que al observar un trabajo, uno ya empieza a identificar los peligros, reconoce los riesgos, cómo los puede controlar. Por eso yo siempre he dicho, el procedimiento lo debe hacer el encargado, la persona que sabe cómo hacer el trabajo. Nosotros podemos apoyar, ¿ya? O ver el tema de cómo controlar los ciertos riesgos que pueden aparecer. Esos chicos tienen que ser como bien claros. Por lo tanto, esto de acá lo hace el supervisor, lo fabrica, nosotros lo revisamos desde el punto de vista de seguridad y cuando vamos a capacitar a la persona, ambos le explicamos esto que está acá, ¿ya? Este punto en específico. Ahora, también tenemos los límites de exposición permisibles a esos productos, que son los famosos los LPP, LPA y LPT. El permisible ponderado, el permisible temporal y el permisible absoluto, ¿ya? Que son, también lo hemos estado viendo un poquito. Que en el fondo es cuando yo mido en un periodo de 8 horas, en un periodo de 15 minutos, y hago una medición en cualquier momento de la jornada de trabajo, que ese es el LPA. Ahora, también debo informarle acerca de los peligros para la salud y sobre las medidas de control y de prevención que deben evitar para tales riesgos. O sea, si por ejemplo, estoy trabajando nuevamente con el cloro, bueno, que tengo una obsesión con el cloro, pero es que se van a dar cuenta ustedes, chicos, que estén trabajando y también se van a dar cuenta en sus casas, en el día a día, que hay un desconocimiento brutal, gigantesco de los productos de limpieza. Incluso hay un tema hasta de malas prácticas. ¿Cómo se llama? Un ejemplo bien sencillo. ¿Sí? Esas son las charlas. Ya, mira, yo siempre he dicho, las charlas propiamente tal del trabajo las hace el supervisor, pero desde algunos ámbitos muy específicos de seguridad, ya, uno también lo puede hacer, Gabriela, no hay inconveniente con eso. Ya. Les pongo un caso bien sencillo. Yo, por ejemplo, tengo un envase de bebida, ya, esa bebida de tapa roja que termina con cola. Y un niño, cuando ve eso, ve el envase, piensa que es bebida. ¿Y qué hacen muchas casas? Que colocan algún líquido desinfectante en el envase. Entonces, ¿qué hace el chiquitito? Toma el envase, lo abre y piensa y lo toma pensando que es bebida, ¿ya? O sea, una de las medidas de control, ¿cuál sería en ese aspecto? No utilizar envases de bebida o de refresco para poder preparar algún producto o sustancia química, ¿ya? Eso, chicos, también es una medida de control. ¿Para qué? Para poder evitar un daño a la salud. ¿Qué sería una intoxicación por ingerir un producto químico? O sea, yo insisto, hay también un tema un poco triste, que
la cantidad de accidentes que ocurren en la casa versus en el trabajo son prácticamente más los accidentes de la casa, ¿ya? Los niños hasta los 5 años van a tener, se accidentan 3 veces, a lo menos, no todos, por una cantidad importante, ¿ya? Hay temas también de curiosidad, de ciertas actitudes que tienen los chiquititos. O sea, en ese aspecto los chiquititos no tienen conciencia del riesgo, llegan a hacer las cosas. Ahora, ¿qué implica el artículo 21 del decreto sumo 40? Implica esto, que cuando uno le informa al trabajador, esto sea lo mínimo que uno debe informar sí o sí. Los chicos son curiosos, altamente curiosos, ¿ya? Y a partir de los 2 años en adelante empiezan a tener autonomía de movimiento y cosas que ya se complejizan bastante, ¿ya? O sea, hay temas también de la prevención de riesgo de los niños que es bien particular, ¿ya? Hay cosas también que hay que entender en ese aspecto. Ahora, ¿qué tareas realiza? ¿Cuál es el lugar de trabajo? Las características del lugar de trabajo. ¿Cuáles son los equipos y herramientas? Si, por ejemplo, es soldador, ¿cuáles son sus subespecialidades como soldador? ¿Cuáles son los riesgos que tiene presente en las tareas, por ejemplo, en sus tareas? ¿Ya? Y estos siempre, por lo general, son riesgos asociados más a seguridad. Y algunos riesgos en el lugar de trabajo vienen a ser, por ejemplo, más los riesgos higiénicos, como por ejemplo exposición a calor, a frío, a ruido, vibración, entre otros elementos. Ahora, ¿cuáles son las medidas preventivas que tiene que ejecutar él en su tarea? ¿Ya? ¿Y cuáles son las medidas preventivas en el lugar de trabajo? Ahora, ¿cuáles van a haber restricción física, por ejemplo, por altura geográfica, altura física con las tareas? Bueno, esto yo lo voy conversando más en específico cuando estemos trabajando con los riesgos físicos, ¿ya? Porque no son cosas difíciles, pero son cosas de detalle. Sí, eso suele pasar, Gabriela. De hecho, es más, uno como experto en prevención, a uno como experto en prevención siempre te van a hacer preguntas de diversos ámbitos. Y una de las preguntas que a mí siempre me hacen es, ¿qué medidas de control tiene que tener uno en la casa para los niños? O sea, hay muchas, hay diversas, desde las protecciones en la escalera, en las puntas de la mesa, por ejemplo, o de la silla, etcétera. Protección para los enchufes, entre otras cosas. Y lo que uno siempre recomienda es que todos los productos de aseo se almacenen en lugares donde ellos no tengan fácil acceso. ¿Ya? Eso es lo principal. Ahora, uno también les puede explicar y les puede enseñar, o sea, uno también puede hacer esos trabajos. O sea, de hecho es recomendable hacerlo. Ya los niños tienen una elasticidad mental bastante grande y hasta los 5, 6, 7 años los chiquititos son esponjas, absorben todo lo que uno les puede enseñar. Para poder tomarlo en cuenta. Ahora, los elementos de protección personal que él va a tener que utilizar, porque lamentablemente hay trabajos que por sus características sí o sí deben utilizar un EPP. En este caso, si está expuesto a algún límite de exposición, ¿cuáles son los límites? ¿Ya? Y algún glosario o algún elemento que él no pueda o le cuesta entender, por ejemplo, ¿ya? Recordemos que uno tiene que explicar muchas cosas en lenguaje simple para que él lo pueda entender, que el trabajador lo pueda entender. Ahora, ¿qué elementos tenemos que considerar nosotros? Bueno, el ODI se tiene que entregar, se tiene que capacitar y hacer una evaluación, no solamente, ojo, del ODI, sino que también de todos los procedimientos de trabajo. O sea, si un trabajador tiene un procedimiento para eh, fabricar, por ejemplo, una pieza, o un procedimiento para usar herramientas eléctricas, o un procedimiento para herramientas manuales, uno lo capacita, uno le explica cómo funciona aquello. Y luego uno le hace una evaluación del procedimiento, que en el fondo uno lo evalúa pensando en cuánta es en qué aprendió o qué no aprendió el trabajador. Bueno, hay cosas que uno tiene que hacer en relación a aquello, ¿ya? Bueno, plan de inducción de hombre nuevo y cada vez que un trabajador se cambia de puesto de trabajo. O sea, si yo tengo personal nuevo que entra a mi empresa, sí o sí debo darle la charla pelódica, la obligación de informar. Y cada vez que tengo un trabajador y lo cambio de puesto de trabajo.
¿Ya? Ahora, actualización de documentos de cambios legales y cambios dentro de la organización y procesos. Ya, acá vamos a explicar algo bien decidido. Yo tengo un procedimiento de trabajo que es la forma más adecuada y ordenada de hacer un trabajo, teniendo una secuencia y, ¿cómo se llama? Y ordenando ciertos elementos, ¿ya? Y dando medidas de control. Ahora, si por ejemplo ocurre un accidente y en ese trabajo está involucrado ese procedimiento de trabajo, se debe modificar el procedimiento, se debe actualizar. Uno. Dos, si ocurre o existe algún cambio en alguna ley que aplica directamente a ese trabajo, el procedimiento también se debe actualizar. Si tenemos cambio en los equipos o en algún elemento, también se actualiza. Ahora, todo procedimiento de trabajo sí o sí se va a revisar a lo menos una vez al año, independiente de que lo anterior haya o no haya ocurrido. Eso tenemos que tener bien claro, porque hay situaciones que van a cambiar, por ejemplo, quizás van a cambiar los equipos, o cambia más gente, o llega más personas, o se despide trabajadores, o se reduce algo. Eso es importante también poder tomarlo en cuenta. Ahora, más adelante vamos a trabajar con estos protocolos con Plexor y Planesi, que es exposición ocupacional a ruido, y lo que corresponde al Plan Nacional de la Erradicación de la sílice. Si la empresa en la cual yo estoy trabajando tenemos estos protocolos incorporados, para todo trabajador nuevo que llega a la empresa, se le debe explicar este protocolo, ¿ya? Y también colocarlo dentro del plan de vigilancia, o sea, dar aviso a la mutualidad que tenemos un trabajador nuevo, y este también tiene que ser incorporado a los distintos programas de exámenes médicos, por ejemplo, ¿ya? Para poder también trabajarlo desde esa perspectiva. Chicos, entonces, esto es lo que yo necesito que ustedes empiecen a manejar como conceptos a la hora de poder identificar peligros. O sea, vamos a tener, por ejemplo, que primero identificar mi peligro y reconocer los riesgos para recién poder definir cuáles son los riesgos a los que está expuesto el trabajador. Por eso uno hace ese ejercicio primero, identificar los peligros. Chicos, ahora vamos a trabajar también con lo que corresponde a lo que es la higiene industrial, o los elementos importantes de higiene industrial para la asignatura. ¿Ya? Por favor, chiquillos, cuando estemos trabajando, utilicemos la higiene, trabajemos la higiene industrial. ¿Ya? Yo siempre he dicho que se aplica así, pero no se aplica con la intensidad que debiese hacerse. ¿Ya? O sea, la cantidad de enfermos profesionales, chicos, que hay en Chile es bastante alta. Y la cifra más triste de que cada 10 enfermos profesionales, prácticamente 7, tiene una enfermedad asociada a su oído. ¿Ya? Para que ustedes también tomen en cuenta aquello. Bueno, la higiene industrial, chiquillos, en sí una ciencia de la anticipación, la identificación, la evaluación y el control de los riesgos que se originan en el lugar de trabajo o en relación con él y que puedan poner en peligro la salud y el bienestar de los trabajadores, ¿ya? Por eso es que uno siempre trata de, cuando uno hace prevención uno se aboca a detectar elementos antes, elementos, situaciones o condiciones antes de qué cosa, de que vaya a originar un daño en el trabajador chiquillo. Por eso es que es prevención, prevenir antes de. Eso es complejo, ya no les voy a mentir, es complejo. Razón, motivo, porque nosotros como sociedad en muchos aspectos somos reactivos, reaccionamos frente a un evento, no pensamos antes de que algo pueda ocurrir, ¿ya? Y la prevención de riesgo tiene a veces esa traba, que tenemos que también, como no competir, pero entender de que el prevenir escenarios o cosas antes que pasen es algo no tan habitual dentro de nuestro pensamiento como sociedad. ¿Ya? Entonces, eso a veces también genera barreras o va a generar ¿cierto? Como incertidumbre o como trabas a la hora de poder explicar bien por qué es importante prevenir. ¿Ya? O sea, eso lo digo, o sea, no quiero mentirles con eso. Ahora, eso existe, eso está, ok, pero eso no nos va a obligar o no nos va a permitir poder hacer nuestro trabajo. Yo siempre he dicho, y nunca me cansado de decirlo, si uno explica la situación y las condiciones de manera adecuada y explica el por qué hay que hacerlo y la consecuencia de si nosotros no hacemos una actividad, cualquier empleador, cualquier empresa va a entender. O sea, en el fondo hay que explicar bien las situaciones y las condiciones, ¿ya?
Por eso yo siempre he dicho eso mismo, y no me voy a cansar de decirlo, porque pasa mucho eso. Ahora, el objetivo principal de la higiene industrial es reconocer y evaluar los factores ambientales para que los trabajadores sean libres de enfermedades ocupacionales, ¿ya? O sea, en el fondo, la seguridad industrial se va a enfocar más a evitar accidentes de trabajo y la higiene industrial se va a enfocar más a evitar que un trabajador contraiga una enfermedad profesional. Cuando refiero más, me voy al punto de que con seguridad también evitamos algún tema relacionado con algún factor higiénico y viceversa. ¿Ya? Uno lo evita, pero en lo que se aboca de manera más fuerte es la higiene a lo que es la enfermedad y lo que es la seguridad al paciente. Esto de acá, chiquillos, nunca hay que olvidarlo. ¿Ya? Yo siempre he dicho, esto es como más para higiene industrial que para seguridad. Porque tengo una fuente que es mi peligro, en la cual el trabajador va a poder interactuar mediante una vía y una ruta de exposición. Bueno, esto va a depender realmente de lo que nosotros estemos haciendo y de lo que esté generando un peligro. O sea, si es un motor, por ejemplo, si es una caldera, si puede ser, por ejemplo, un calefón, una cocina, un vehículo, etcétera, ¿ya? Que en el fondo eso, cuando tenemos un trabajador cerca, y el trabajador al estar interactuando mediante una vía o ruta de exposición, va a haber un efecto en la persona, o sea, de una manera directa, pero también por algún elemento que puede estar presente en el ambiente de trabajo. O sea, si tenemos ruido, por ejemplo, vibraciones, calor, temperatura, entre otros elementos, ¿ya? Por eso es que cuando uno les explica a ustedes, cuando uno tiene que hacer evaluaciones desde la perspectiva de la higiene industrial, ¿qué es lo que hace uno? En primera instancia, ve alguna condición del ambiente de trabajo, ¿ya? Evalúa eso en el ambiente y también hace evaluaciones en el trabajador, ¿ya? Muchas veces pueden decir, pero profe, midamos automáticamente el ruido directamente en el equipo, porque así uno ve realmente el ruido real. Sí, pero resulta que el trabajador nunca va a estar pegado al equipo. Uno tiene que estar midiendo ruido en el ambiente de trabajo, no directamente en la fuente, porque eso también va a producir que la medición no sea representativa y también va a producir un daño en el equipo. Cuando estemos viendo ruido, ahí les voy a explicar varias cosas. Y se van a dar cuenta que el micrófono es súper sensible. O sea, uno tiene que tener cuidados por los equipos de medición bastante complejos. O sea, yo, por ejemplo, mi equipo de medición los tengo guardados en bolsitas individuales cada uno, en una caja prácticamente hermética, que no le entre humedad, ni tierra, ni nada. Y cada vez que los equipos los utilizo, les trato de hacer una limpieza, no específicamente en el sensor, porque eso se puede dañar. Ya también el tema de la revisión de las pilas y todo aquello. O sea, los equipos tienen que tener cuidados. Eso no se discute. Y aparte que tampoco son tan baratos. O sea, un equipo para que ustedes vean cómo funciona y entiendan el funcionamiento básico, puede costar entre 10.000 y 20.000 pesos. Pero ya un equipo profesional, por ejemplo, para poder medir luz en un ambiente de trabajo, ese equipo está bordeando ya desde los 250.000 más IVA hacia arriba. O sea, hay temas económicos también. Por eso que uno cuida mucho, yo en mi caso cuido mucho mi equipo, me ha costado adquirir. No olvidar que la enfermedad profesional es una enfermedad causada de manera directa, ya, por el ejercicio de la profesión, y que produzca una incapacidad o muerte. O sea, la persona tuvo que estar expuesta a alguna situación ya al estar interactuando con la fuente o al estar en un ambiente de trabajo, ya, que se ve alguna situación o condición en este lugar, para poder también tomarlo en cuenta. Y siempre dentro de la actividad laboral que desarrollas, ya, para poder también tomarlo en cuenta, chiquillos. ¿Ya? O sea, siempre hay que ver aquello. ¿Ya? Nunca olvidar que es importante que siempre esté la documentación del trabajador ahí. Siempre, nunca olvidar aquello. De hecho, hay infracciones por no tener control de trabajo y tener varias situaciones. Eso viene también asociado al código del trabajo. Ahora, definiciones formales o definiciones de enfermedad profesional, vamos a tener siempre la definición formal, chiquillos, y la definición técnica. La formal dice que aquella causada de una manera directa, pues ejecución un trabajo y que realiza una persona que produce incapacidad o muerte, que en el fondo es la misma que hemos tenido arriba. Pero si uno ve la definición técnica, ¿qué dice esta? Es el deterioro lento y paulatino.
de la salud del trabajador producido por una exposición crónica a situaciones adversas, sean estas producidas por el ambiente en que se desarrolla el trabajo o por la forma en que éste esté organizado, ¿ya? Nunca olviden que el concepto lento y paulatino hace referencia al periodo de latencia, que es el periodo en el cual el trabajador está expuesto a alguna situación de riesgo, ¿ya? Y esto va generando un daño en la persona paulatino, lento y paulatino. Y con el paso del tiempo, la persona empieza a manifestar los distintos efectos asociados a la gente que está expuesta, ¿ya? Hay un decreto que lo vamos a ver en salud ocupacional, que si mi memoria no me falla es el 109 o el 110, y tengo un vacío en este momento específico, y me define las distintas enfermedades profesionales. Ahí te da un listado bien grande de las enfermedades profesionales que existen. Hay una enfermedad que se asocia a las personas que están trabajando en ambientes fríos, como por ejemplo frigoríficos, ¿ya? Y le da como una especie de celulitis a nivel de muñecas de brazo. ¿Ya? Eso también se considera una enfermedad profesional para ese contexto. Bueno, formas de adquirir una enfermedad profesional, chiquillos, tenemos varias. Primero, que el trabajador está expuesto a ¿qué cosa? A un agente o sustancia tóxica dañina, o una concentración mayor de la sustancia permitido por su límite ponderado permisible, o límite que está permitido por una jornada de trabajo de 8 horas, como mínimo, tiempo de exposición o contacto, y también la susceptibilidad individual. Recuerden de que no todas las sustancias químicas van a producir los mismos efectos en todas las personas, ¿ya? Incluso es más, cuando uno se resfría, no es el mismo efecto que va a tener una persona que tenga una asma crónica que versus otra persona que no tenga asma crónica. Incluso entre personas también hay personas que se enferman mucho y hay personas que se enferman más poquito. Y es muy similar eso, o se puede aplicar eso mucho a lo que corresponde también a cuando uno adquiere o desarrolla una enfermedad profesional. Nunca olvidar que el riesgo tiene 3 componentes, que es el contaminante, que viene al tipo y cantidad de contaminante, la vía de exposición, ¿ya? En este caso recuerden que son 4 vías, respiratoria, térmica, que son las 2 más importantes, porque en la práctica uno respira todo, y la piel es el órgano más grande del cuerpo. Tenemos también la digestiva y la parenteral, que la parenteral, recuerden, chiquillos, que es una rotura o discontinuidad en la piel, donde una sustancia o agente puede ingresar de manera directa. Y el receptor, que también tiene asociado y corresponde a la susceptibilidad individual, que fue lo que vimos antes. Ahora, tenemos también que es distinto trabajar en higiene industrial cuando no hay componente preventivo, cuando, por ejemplo, no hago ningún trabajo, no tengo ninguna medida de control, no hay nada, ¿ya? Y los trabajadores están enfermando y sanando de manera continua, mientras están exportando el trabajo. Esto es una situación que, estando en el 2021, se sigue dando. Y también tenemos una componente preventiva en la cual yo identifico un peligro, hago las evaluaciones, trato de tener un ambiente de trabajo sano, ¿ya? Y en el caso de que tenga un trabajador, le hago un diagnóstico, le hago un tratamiento y curación, pero también vamos a revisar qué es lo que está sucediendo en el lugar de trabajo, ¿ya? O sea, el que uno tenga medidas preventivas implementadas en un trabajo, igual puede ocurrir un accidente, igual puede ocurrir una enfermedad, chiquillos, ¿ya? Pero lo importante cuando uno está haciendo prevención es determinar las causas o por qué eso se está dando y poder corregirlas en el corto periodo de tiempo o en el corto plazo, para poder también tomarlos en cuenta. Bueno, ahora, la higiene industrial tiene una orientación o tiene 3 elementos y principios básicos, que es identificar, evaluar y controlar. Yo puedo controlar lo que ya he evaluado, lo que yo he decidido si tiene un nivel de riesgo bajo, medio o alto. Pero yo puedo evaluar cuando ya algo ya ha sido identificado con anterioridad de manera clara. O sea, yo no puedo evaluar algo que no está identificado. Por ejemplo, no puedo evaluar ruido si no tengo realmente definido si tengo el agente ruido. Eso es lo que uno también da por entender. Identificar, chiquillos, ¿qué hice o qué es? Corresponde a la detección de aquellas fuentes que generen riesgos capaces de enfermar al trabajador, que se expone a ellas, lo que además es complementado con información asociada al ciclo de trabajo, características del lugar y el ambiente de trabajo entre los herramientas de equipos, y la presencia de enfermedad de los trabajadores. Y en el caso chileno, nosotros lo vamos a llamar a identificar a la etapa cualitativa, que va a ser la etapa en la cual nosotros, personas, vamos a definir todas las cualidades del peligro, todas sus características, en la cual una persona, al estar interactuando con ella, va a tener o va a sufrir un daño, o podría sufrir un daño.
más adelante vamos a empezar a trabajar el concepto GEMA, que se van a dar cuenta que en toda tarea vamos a tener gente que realiza una actividad, vamos a tener equipo de herramientas, vamos a tener insumos, los cuales trabajan en un ambiente de trabajo y que va a haber quizás alguna característica específica en cada uno de esos elementos, o en los 4, o en 2, o en 3, o en todos, que van a ayudar a generar alguna situación, algún accidente, alguna enfermedad. ¿Ya? Por eso es importante que, yo siempre he dicho que es como importante, a ver, ¿cómo explicarlo? Entender cuáles son las componentes o los elementos que interactúan en un trabajo. ¿Ya? Eso es lo importante, chiquillos, para saber nosotros con qué estamos trabajando y qué podría ser la causante de un accidente o una enfermedad. Pero para yo poder llegar a ese punto, debo identificar todas las cualidades que tenga un lugar. La evaluación corresponde a la cuantificación. En este caso va a ser medición del agente de riesgo por instrumentación y a comparar esto o a la comparación con valores de referencia. O sea, por ejemplo, mido ruido, ok, identifico el tipo de ruido y para el tiempo que yo medí lo comparo con una tablita. Y esa tabla me va a decir, cuando yo hago el ejercicio de analizar eso, ok, tengo tanto ruido, pero la ley me dice que yo a este tiempo puedo tener un nivel de ruido y tengo más. O sea, estoy en situación de riesgo. Eso es lo que uno empieza a hacer con la evaluación, que en el fondo es medir, tomar ese valor y compararlo con un valor de referencia, para en el fondo decidir si realmente estamos o no en situación de riesgo, chicos. Eso es lo importante también para poder tomarlo en cuenta. ¿Ya? Y eso, le insisto, vamos a irlo trabajando. ¿Ya? Así que en ese aspecto no se preocupen, vamos a ver bastantes cosas, chiquillos. Vamos a empezar a trabajar con varios equipos, varias formas y metodologías. Así que para que estemos bien atentos a eso. Ahora, cada medición es diferente la una de la otra, ya que no todos los agentes inteligénicos son iguales. Yo puedo medir ruido, puedo medir luz, vibraciones, radiación electromagnética, entre otros. Pero como son todos distintos, porque recuerden que los agentes físicos hacen referencia a manifestaciones de energía. Y eso también uno puede verlo de esa perspectiva. En el caso chileno, la evaluación esto se llama la etapa cuantitativa, la cual el valor obtenido se compara con la normativa de referencia para decidir si se está o no en una situación de riesgo. ¿Ya? Eso es lo importante de la evaluación, que me diga si estoy o no en una situación de riesgo. ¿Ya? Después, según industria, vamos a darnos cuenta que la evaluación se hace de una forma muy distinta, muy diferente. Y en algunos aspectos va a ser más sencilla, pero también se puede complejizar, ¿no? Para poder también tomarlo de esa perspectiva. El control, que es uno de los elementos importantes que nosotros tenemos que siempre hacer. El control, chiquillo, recuerden de que en una instancia también está por esto, que uno tiene que informar cuáles son las medidas preventivas y los métodos correctos de trabajo. Ambos dos se van a definir como medidas de control. Yo tengo que tener implementadas sí o sí. Ahora, nunca olvidar que las medidas de control se implementan no por capricho, sino por obligaciones legales. Artículo del decreto sumo 594, artículo 36 del mismo decreto 594, artículo 184 del Código del Trabajo y artículo 21 y 22 del decreto sumo 40. Esos son como los tres cuerpos legales básicos. Ya, o sea, hay más cuerpos legales que me obligan a qué. Bueno, en esta etapa es importante señalar que a nosotros como expertos en prevención de riesgo y la autoridad le corresponde la labor de recomendar medidas de control que permitan poder disminuir los riesgos a niveles aceptables, desde el punto de vista de la salud de los trabajadores en el ambiente o directo en el trabajador. De acá hay una cosa bien importante, recomendar. Yo, experto en prevención, recomiendo que se implementen tales medidas de control. La autoridad te va a prescribir eso. El concepto de prescripción, chiquillo, voy a trabajarlo más adelante, ¿ya? Porque no quiero como enredarlos más con tanto concepto, que uno igual a veces también se confunde, ya me suele pasar eso. Nunca olvidar la trilogía, identificar, evaluar y controlar. En este caso, identificar son los factores de riesgo, evaluar, que va a ser en este caso medir y comparar con un valor de referencia o una normativa, en este caso, para nosotros que es el decreto sumo 594, y el control. El control tiene que ser en el ambiente de trabajo y el trabajador. Ahora, si yo controlo en el ambiente de trabajo y en el trabajador, también debo evaluar en el ambiente y en el trabajador, ¿ya? Para poder también tomarlo en consideración. Los riesgos mentales, chiquillos, ya
tenemos que siempre entender de que son muchos riesgos ambientales y es importante poder clasificarlos, ¿ya? Si yo clasifico los riesgos ambientales, voy a tener noción clara de qué identificar, qué evaluar y qué controlar. Esos chiquillos tienen que tenerlo claro. Uno puede decir, pero profe, con un procedimiento controlamos todo. ¿Qué? Pero cada procedimiento va a ser distinto uno del otro, nunca van a ser iguales. O sea, eso también viene a entender esos chiquillos. O sea, seamos observadores, observemos, ¿ya? No miremos, hay que observar para poder comprender. Bueno, los agentes chiquillos van a ser siempre los químicos, físicos y biológicos. Y entre cada uno de estos, vamos a tener diferencias los unos de los otros, ¿ya? Agente distinto, metodología distinta, forma distinta, ya de poder trabajarlos, ¿ya? Chicos, esto ha sido por hoy. ¿Ya?